De la mañana, 23 minutos, conviene hacer un breve resumen. Hace 10 días la Contraloría General del Estado resolvió confirmar una glosa por 77 millones de dólares en contra de los exministros de Finanzas Patricio Rivera y Fausto Herrera, y de manera solidaria contra Darío Veláztegui Enríquez, quien fue coordinador general jurídico de ese ministerio. El punto central de la decisión fue el acuerdo ministerial 108 de abril de 2012, que viabilizó el pago del 40% de las pensiones jubilares con bonos del Estado. La resolución de la Contraloría se fundamenta en el artículo 126 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que ordena que los bonos del Estado se deben destinar exclusivamente a financiar programas, proyectos de inversión y refinanciamiento de deuda pública externa si las condiciones son más favorables para el país. Jaime Gallegos, economista y profesor universitario, nos acompañan esta mañana para comentar este tema. Buenos días. Buen día. En primer lugar, ¿qué hace el IES con bonos del Estado? ¿Cómo y a qué costo se convierten estos títulos valores en dinero y en pensiones jubilares? Los bonos son un mecanismo de deuda que es utilizado a nivel mundial por los estados para financiarse, digamos así, para financiar cierta parte de gasto que no tienen ingresos permanentes, sobre todo. Entonces, que no es el caso de las pensiones jubilares. Vamos a ver, lo que pasa es que el Estado, digamos así, ha venido ocurriendo, más o menos dice la Contraloría, desde el 2010 en adelante, hasta el 2014, porque en el 2000, al final del 14, 2015, ya fue reformada la ley. Entonces, este mecanismo ya puede ser utilizado sin que caiga en una especie de vacío legal, realmente. Mire, para explicarlo mejor a la ciudadanía, ¿no es cierto? Alguien va a una tienda de frutas y quiere y dice, voy a tomar unos cuantos limones. Entonces voy a coger unos cuantos limones, pero el tendero ve que se está llevando toda la caja. Entonces llama a la policía, le dice, mire, me está robando los limones. Entonces yo dije, pero yo me voy a llevar unos limones. Los devuelvo enseguida. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo un hurto? ¿Qué pasó? Para el tendero hubo un hurto. Para la otra persona dijo, yo pedí prestado por un momento y se los devolví. Esa figura, para que lo pueda entender la gente, es difícil de tratarlo desde el punto de vista de una, digamos así, de un marco legal que no ha aclarado lo suficientemente este punto. Si bien la ley, como se decía en el reportaje, ¿no es cierto?, se prohíbe que el gasto corriente sea financiado con deuda. Esa es clarísima la prohibición, incluso constitucional, ¿no es cierto? Pero en este caso, vamos a decirlo así, si usted es el Seguro Social y yo soy el Estado, y yo le debo depositar el 40% por ley de las pensiones jubilares que usted tiene que pagar por ley, yo no tengo dinero, ¿cómo le voy a pagar? Se convierte en una deuda y ya pasa a una figura completamente diferente, ¿no? Es decir, sigue siendo una deuda. Sigue siendo, o sea, para mí es una obligación depositar el 40% para que usted cumpla con los jubilados. Usted es el IES. Entonces yo no puedo hacerlo. ¿Qué hago? Mi acción se convierte, mi omisión se convierte en una acción de deuda. Si usted me dice, y tal como ha ocurrido en este caso, digamos así, ¿no es cierto?, con un acuerdo del Ministerio de Finanzas con el IES, han aceptado que esa deuda se pague con bonos. Primera instancia. O sea, también aquí hay responsabilidad, llamémoslo así, de quien acepta la deuda, no solo de quien la emite. Entonces, muy bien, usted me acepta, usted dice... Vale decir que esta glosa debería hacerse extensiva también a los responsables o sea, eso lo tienen que decir los jurídicos, digo, pero lo que está diciendo es que aquí si usted acepta esa deuda, ¿no es cierto?, como seguridad social, usted está justificando a quien emitió la deuda, por un lado. Bueno, pero eso era evidente que la operación era de interés de los administradores del gobierno anterior. Sí, decir, evidentemente. Lograr que el IES la acepte no era... Como dice un analista difícil. que acaban de presentar el reportaje, claro, la falta de liquidez del Estado le convierte esto en una deuda. Ahora, ¿cómo le pago yo? Le pago con bonos. Si usted paga con bonos a los jubilados, es su problema.
Es un problema del IES, no del Estado. ¿No? Usted debería, de alguna manera, me parece que el IES tiene mucha liquidez, ¿no es cierto? Entra y sale mucho dinero, hay mucha liquidez, entonces podía cubrir tranquilamente con dinero si utilizó esos bonos. O sea, usted dice que la responsabilidad es También es del del, IES. del tendero, del dueño de los limones, no de Claro, los que se llevaron si los no limones. si no quiso llamar a la policía y esperó que le devuelvan los limones, era cuestión del tendero. Entonces, el Estado hizo algo que está prohibido, vamos a decirlo así, pero está permitido en la medida, por eso hay un lindero jurídico muy estrecho. Ahora, en este caso no es Entre legal e el ilegal. Estado solamente, son los ex ministros de Finanzas Claro, quienes han sido pero son los representantes. glosados. Son los representantes. Ahora, fíjese usted, si usted ha colocado y yo le he pagado la deuda, y más o menos son 1.200 millones que yo le he pagado la deuda con bonos. Eso, dicen, parece que son a unos 8 o 10 años, a una tasa de interés del 7.5%, eso genera el monto de la glosa. Con 6 años de gracia. ¿Sí? O sea, eso genera el monto de la glosa. Debería calcularse hasta el 2014 que cambió la ley. Ahí hay un error de Contraloría. No soy experto jurídico, mantengo una hipótesis ahí, que tengo que glosar en la medida donde la ley no permitía. Son las 7 de la mañana no. con 30 minutos. Permítame otra inquietud. El aporte del 40% para las pensiones jubilares ya constaba en el presupuesto del Estado, lo cual entendemos significó, en términos contables, un doble gasto. No doble gasto. Lo que ocurre es El capital adeudado se reflejó como un pasivo para el Estado hasta que se rediman los bonos del Estado. Mire, hay que aclarar, si el sector público, que es el IES es parte del sector público, es un origen privado, pero tiene carácter público. Lo que gana en bonos, porque está ganando intereses el Seguro Social, es como que hubiese hecho una inversión el Seguro Social. Si el Seguro Social hace una inversión, ¿no es cierto? Por ejemplo, comprando bonos de Bolivia, comprando bonos de Perú, qué sé yo, ¿no es cierto? Le van a pagar un interés. En este caso, admitió que parte de la deuda del Estado, ¿no es cierto?, la tenga en bonos ecuatorianos. Eso le genera un beneficio al sector público. ¿Bien? Por eso, yo digo que Contraloría, porque es unidireccional, las causas de glosa, y en este caso la glosa por responsabilidad civil, tiene 7 componentes, pero no cae en esto. Por eso, a mí me parece que estamos frente a un enredo jurídico, ¿no? Que linda, digamos, entre lo legal y lo ilegal, y el margen es muy estrecho. ¿Qué ocurre acá? El Estado pierde, efectivamente. Hay una pérdida. Hay una pérdida por parte del Estado, pero alguien que gana, otra parte del sector público. Cuando hay una pérdida unilateral, viene la glosa. Pero en este caso no se ha considerado así. Entonces yo creo que ahí, digamos así... O sea, ¿diría usted que el Estado debe renunciar a los 77 millones de dólares de intereses calculados? No, el Estado tiene que pagar eso a la Seguridad Social, y eso gana la Seguridad Social. Eso ya está hecho. Lo que pierde el Estado gana la Seguridad Social. Entonces, lo que perdió... Sin embargo, eso no abona a la deuda. Es simplemente el costo por concepto de intereses. Por concepto de interés. O sea... Es un costo no previsto. Es un costo que le cuesta al Estado central, llamémoslo así, en su planificación presupuestaria. El Estado se endeuda en 77 millones de dólares adicionales para cancelar... No, ese es el pago de la deuda. Eso es por el pago de la deuda por el interés. El monto del interés se supone que se está considerando solo una parte. O sea, la afectación... el Estado por haber colocado esos bonos. Es la tasa de interés. Ese es el monto de la afectación. Pero ¿quién recibe eso? El IES. O sea, gana el IES eso. Entonces, alguien de la familia del sector público pierde, alguien de la familia del sector público gana. ¿Qué quedamos? En cero. Entonces, ese argumento, que es un argumento económico, ¿no es cierto?, es muy difícil trasladar al marco legal regulatorio para que la Contraloría pueda eximir de esta glosa a los ministros. Sin embargo, la Contraloría ha decidido en eso. lo que no cabe duda es en que no tiene sustento legal pagar con deuda el concepto por el cual Eso decía, no,
no tiene sustento legal directo. O sea, si usted presupuesta y diga, yo en mi presupuesto, yo le debo 40%, le voy a pagar con bonos, ahí está el error. ¿Sí me entiende? Pero si yo no he tenido dinero, no he tenido liquidez, y yo no le puedo servir el 40%, esto automáticamente se convierte en una deuda. Pasa a otra figura jurídica. Entonces, eso me parece que la Contraloría es esa interfase, digamos así. No es que estamos financiando mediante presupuesto del Estado, nos está financiando con bonos. Le agradezco por haber aceptado Muchas esta gracias. invitación. Jaime Gallegos, economista, profesor universitario, nos ayuda a entender de alguna manera que lo que hay es una controversia sobre la que, por supuesto, seguiremos recabando opiniones e informando a usted.